Entonces, si traen su Biblia, pues acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 11, que es donde nos quedamos la última vez. La semana pasada estuvimos ya revisando algunos pasajes de eso. Entonces, ¿ya andan por allá? ¿Sí? ¿Les parece si antes de que empiece a decir cualquier cosa mejor oramos? ¿Ponemos este tiempo en manos de Dios? Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por regalarnos este día, Señor, regalarnos esta oportunidad de seguir conociéndote, Señor, de seguir reconociendo quién eres para nosotros y de venir a buscar tu consejo y venir a buscar juntos tu voz, Señor. Te rogamos que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, que seas tú directamente abriendo nuestros ojos, Señor, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, que podamos tener ese corazón humilde y sencillo que tú no desprecias, Señor, sino que podamos tener un corazón que quiera escucharte y entenderte y responder a lo que tú nos llames el día de hoy. Por favor, dirígenos en este tiempo, Señor, y sé tú hablando a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Ya están por allá en Mateo 11? Espero que sí. La semana pasada el pastor nos enseñaba lo último que el Señor Jesús venía diciendo acerca de Juan el Bautista. ¿Recuerdan las últimas semanas, desde que comienza este capítulo 11, el Señor Jesús ha estado confrontando a algunas personas que están por ahí? Les decía qué salieron a ver, ¿no? Salía y les decía a quién salieron a buscar, a quién salieron a oír, ¿no? Y después los pone como en entredicho, porque al final del versículo, de este pasaje, ahí en el versículo 18, desde el 17 dice: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come, que bebe y dicen: he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y la semana pasada veíamos cómo el Señor Jesús comenzaba a confrontar de manera muy fuerte y a reprochar de manera muy fuerte a las personas que estaban ahí, ¿no? En los últimos capítulos hemos visto que el Señor ha dado instrucciones a sus discípulos, les está dando, pues no una especie de advertencia, pero sí les está diciendo y mostrando qué es lo que les va a pasar por salir y predicar el Evangelio. Y después vienen los discípulos de Juan y preguntan esto por mandato de Juan, y el Señor se para adelante y empieza a confrontarlos de esta manera, y ahí es donde vamos a empezar el día de hoy, en el verso 20. Es uno de esos pasajes al que, si no es porque vamos verso a verso, la verdad es que a veces se los quiere saltar uno porque son difíciles de interpretar, ¿no? Son difíciles de ir viendo y de repente pararnos y decir: ¿qué está diciendo el Señor? ¿Por qué? Pero pues queremos conocer todo el consejo de Dios. Entonces vamos a ver, déjenme leer el verso 20. Hoy vamos a ver solamente 4 versículos, ¿no? Espero que no nos tardemos tanto, nos vayamos un poco temprano, pero déjenme leer ahí en el verso 20 cómo dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Como les decía, es uno de esos pasajes en los que a veces quieres pasar un poco más rápido, porque de repente es muy fuerte lo que está diciendo. Pero en general todo el capítulo 11 ha sido un capítulo muy fuerte. Ha sido un capítulo donde hemos visto a un Jesús que ya no está llegando con las palabras de consuelo o palabras dulces para las personas que los están escuchando. Ya son palabras que son un poco más duras.
Y no sé si ustedes pueden ir notando, si han ido siguiendo el estudio, la lectura, de repente se nota cómo sube un poco la tensión, se siente un poco más de presión sobre lo que estamos escuchando, sobre las exhortaciones que el Señor Jesús está diciendo. Les acaba de decir, no les gusta nada, ningún tipo de prédica les complace. Y luego se voltea y empieza a reconvenir, dice ahí, a las ciudades. ¿Qué significa eso de reconvenir? Bueno, la palabra reconvenir también se puede traducir como reprender o reprochar o criticar severamente. Y es lo que el Señor está haciendo a las personas. No es como que esté criticando las casas, sino es evidente que está criticando a las personas que viven en las casas, ¿no? Pero por si tenían la duda, pues está hablándole a las personas que lo han estado escuchando. Dice ahí que empieza a reprocharles y es lo que va a estar haciendo por lo menos estos 4 versículos. Es un reproche en donde el Señor va a poner de manifiesto el reclamo y la crítica sobre la actitud y el corazón. Es una fuerte llamada de atención a los que estaban escuchando y sobre todo era para que no se olvidaran de eso. Cada vez que el Señor hacía una reprimenda o hacía un reproche como este, pues tenía la intención de que las personas que estaban escuchando pusieran atención y reflexionaran sobre lo que estaban escuchando. Pudieran reflexionar sobre esa llamada. No era solamente un ánimo o algo donde podríamos decir, ven, anda, cambia. No, era algo muy fuerte. Y lo vamos a ver ahora, ¿no? No pocas veces se ve a Jesús molesto, pero pocas veces se le siente como se le siente cuando vienen los conocidos como ayes, ¿no? Cuando empieza a hablar de estos que tienen los corazones partidos o tienen los corazones endurecidos, que es el caso de estas ciudades a las que va a empezar a reprochar. Pero dice ahí que empieza a reconvenir a ellos, empieza a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos milagros. Y podemos entender por lo que hemos estado estudiando en el capítulo, por lo que ha venido pasando, que sigue el Señor en la misma zona donde se ha estado moviendo prácticamente en todo este evangelio. Básicamente lo hemos estado viendo solamente en la parte norte de Israel, que es alrededor de Galilea, ¿no? Lo hemos estado viendo sobre el mar, calmando la tempestad, lo hemos estado viendo en la Decápolis, al sur del mar de Galilea, pero también lo hemos visto en las ciudades que están al norte y sobre ellas es sobre quien está hablando. A ellos, que es quienes más milagros lo habían hecho, lo habían visto hacer. Solamente déjenme repasar algunos de esos que de hecho ya estuvimos viendo, ¿no? En el capítulo 8 de este Evangelio de Mateo, vemos cómo el Señor Jesús sana al siervo de un centurión, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, pues lo leen en casa y lo van estudiando, ahí están las prédicas en el canal de YouTube, pero podemos ir viendo cómo va sanando a personas, va haciendo milagros. El primero está ahí, ¿no? En el capítulo 8, sana al siervo de un centurión. Después, en el versículo 15 de ese mismo capítulo, está cómo sana a la suegra de Pedro. Y luego en el verso 16 habla de cómo sana a muchos enfermos y libra a muchos que estaban endemoniados. Y de hecho dice que fue por un periodo muy largo, prácticamente toda la noche estuvo haciendo eso. Sana a un paralítico en el capítulo 9. Desde el principio del capítulo vemos esta historia de este hombre que sus amigos lo bajan por el techo, ¿recuerdan? Y cómo llega delante del Señor. También en el mismo capítulo 9 vemos a partir del verso 20 cómo sana a una mujer que había estado sangrando por 12 años. O sea, hace un milagro en un instante. Esta mujer que con su fe dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana, y llega y la toca y el Señor la sana de inmediato. Algo increíble y milagroso. En ese mismo pasaje, 5 versículos después, vemos cómo resucita a la hija de Jairo, ¿no? Este principal de la sinagoga de ahí de Capernaum, y que había ido a buscar al Señor y que en medio entre que lo encontró y se lo llevó a su casa, sana a la mujer, después va y resucita a su hija. Adelante, un par de versículos adelante, vemos cómo le da vista a 2 ciegos. ¿Recuerdan? También ya pasamos por ahí. Estos 2 que iban detrás de él y que le gritaban, Hijo de David, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y les da vista. Y unos 5 versículos después, en el verso 32, vemos cómo libra a un endemoniado también. Un endemoniado que dice que además era mudo, ¿no? Y por fin puede hablar y es libre del demonio. O sea, por lo menos vemos enlistados entre el capítulo 8 y este punto 8 milagros, ¿no?
8 milagros, pero seguramente fueron muchos más. No hay más registros de eso, pero pues 8 milagros son un montón, ¿no? No sé cuántos han visto ustedes, pero son muchos los que ellos habían visto. Estos hombres, toda esta zona de Capernaum, alrededor del mar de Galilea, todo lo que era esa parte, habían sido testigos de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Jesús estaba predicando. Estaban escuchando y no se arrepintieron. Al final del verso 20 dice que ese reproche venía porque esas ciudades no se habían arrepentido, ¿no? Esas ciudades se habían asombrado del poder de Jesús. Varias veces los vemos diciéndose entre sí, ¿quién es Él? ¿No? O sea, estos hombres estaban siendo testigos oculares de todo el poder de Dios, de lo que Él estaba pudiendo hacer, incluso sin tocar a las personas tocándolo a Él, como la mujer del capítulo 9. Y aún así dice que no se arrepintieron. La reacción que estas personas habían tenido también la podemos enlistar de forma muy rápida, muy general. Allí en el capítulo 9, cuando sana a este paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, no se voltean los fariseos y dicen, ¿quién es este que blasfema? Está loco, ¿no? Había renuencia. En el mismo capítulo 9, en los versículos 11 y 14, llegaban a cuestionarlo con un tono de sorpresa y de reproche, ¿no? ¿Por qué comen con publicanos y con pecadores? ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos y los discípulos de Jesús no ayunan? En el mismo capítulo 9, pero en el verso 24, cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, llegando a la casa, ¿no se burlaron de él el grupo de chillonas y chillones que estaban ahí? Dice que se burlaban de él, se reían de él porque decían, no está muerta, la niña duerme. Había burla, había rechazo, había renuencia. Después de que libra al endemoniado del versículo 32, dice que los fariseos se juntaron entre sí y decían, este echa a los demonios por el príncipe de los demonios. O sea, además lo llamaban enviado de Satanás. Había un rechazo absoluto por quién era Jesús. El reproche que empieza a hacer no solamente es porque no estaban reconociendo quién era Juan, ¿no? De eso venía hablando. ¿A quién salieron a ver? ¿A quién habían salido a ver? Y la semana pasada el pastor nos recordaba que si estas personas hubieran reconocido a Juan como Elías, entonces significaba que también reconocían a Jesús como el Mesías. ¿Sí se acuerdan? Y si no se acuerdan, lo revisan después, ¿no? Pero les empezaba a decir eso. El reconocer a Juan como el profeta más grande y el mensaje que tenía era reconocer a Jesús como el Mesías esperado, y no lo estaban haciendo. Estas personas probablemente eran cercanas a Jesús, ¿no? Las ciudades pues no eran muy grandes como ahora, no es como que vayas a Guadalajara y preguntes si Jesús, ¿no? Quién sabe, millones de personas. Eran lugares mucho más pequeños y estaban a distancias mucho más cortas, entonces es probable que en algún otro momento se hubieran visto, se hubieran conocido. Y de repente verlo hacer todos estos milagros y ver cómo se van endureciendo en su corazón. Pueden imaginar por un momento cómo el Señor Jesús está viendo a todos ellos, a los que además Él conoce, porque Él es Dios, ¿no? Él sabe quién era cada uno de ellos, de qué padecían, qué les dolía, y cómo venía para ayudarlos, para predicarles, para darles esperanza, y ellos simplemente lo rechazaban. Pueden detenerse, o podemos detenernos un momento solamente a considerar lo fuerte que era que le dijeran que por el demonio echaba fuera demonios. Gente que debió de haber sido cercana a él, que probablemente fueron conocidos de algún lugar. ¿Qué creen que el Señor Jesús sentía cuando los vio así de endurecidos, de soberbios y de arrogantes delante de él? La persona más increíble que ha pisado este planeta, haciendo milagros, sanando enfermos, librando endemoniados, dándole vista a los ciegos, dándole habla a los mudos, calmando la tormenta, ¿no? Y estas personas simplemente rechazando el testimonio una y otra vez. Solamente les enlisté 8 milagros, ¿no?
No sabemos cuántos más pudo haber hecho el Señor en ese tiempo, ni cuánto tiempo llevaba ya en su ministerio. Este evangelio no es muy claro como en esa línea para saber, llevaba 1 año, 6 meses, 3 días, 14 noches trabajando y la gente lo rechazó. No sabemos cuánto tiempo era, pero ya había sido un tiempo importante donde había hecho todo eso y simplemente lo rechazaban y lo confrontaban y se burlaban de él. El reproche que empieza a hacer el Señor Jesús, la reprimenda, la reconvención, tiene que ver con la falta de arrepentimiento en el corazón de estas ciudades. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos entendiendo qué es el arrepentimiento. Seguramente es una palabra que han escuchado y si tienen tiempo viniendo a la iglesia, pues conocen, incluso la palabra en griego es metanoia y significa cambio de mente, pero ¿eso qué es? ¿No? De repente nos hemos quedado con eso. Bueno, el diccionario bíblico Vine no solamente dice que es un cambio de mente, sino es el tener esa intención de tener el cambio de mente con la intención de ir a mejor. Es decir, encontrar una mejor perspectiva, una mejor esperanza y no solamente cambiar de opinión. Porque podríamos cambiar de opinión respecto a qué salsa nos gusta para los tacos, pero eso no es tener arrepentimiento, sino ir a mejor, encontrar la mente de Dios en lo que nosotros estamos pensando, empezar a ponernos las gafas de Dios para empezar a ver el mundo como Dios lo ve, como Dios lo diseñó, cuál era el propósito, dónde estaba la intención y empezar a tener el corazón y la mente de Dios en el nuestro. Un poco lo que dice Pablo en Romanos 12:2, ¿recuerdan? No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empezar a pensar como piensa Dios. Una traducción o paráfrasis mucho más sencilla de eso sería: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero no puedes cambiar tu manera de pensar a cualquier cosa, sino a lo que Dios dice, y empezar a alinear tu pensamiento y tu corazón y tus intenciones al corazón de Dios. A lo que Dios llama bueno, yo también voy a llamar bueno. Y a lo que Dios llama malo, yo también voy a llamar malo, aunque el mundo diga lo contrario. Pero ¿qué onda con la desigualdad, con la injusticia, con los derechos y todo eso? ¿Funciona en el marco bíblico? Procúralo, dale, búscalo. ¿Contradice lo que Dios dice? Pues no lo busques, deséchalo. Cambia tu manera de pensar, que sea renovado, que sea transformado tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El arrepentimiento era algo que estas personas no tenían. Estas personas, teniendo al Señor de frente, no pudieron ver cómo estaban reaccionando, con ese orgullo y con esa arrogancia. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? Bueno, esto que les voy a enlistar no es metodología ni nada, entonces no lo apunten como pasos a seguir, pero sí considérenlo, puede ayudarnos a ver si hemos caminado en ese arrepentimiento o probablemente todavía no lo conocemos. Pero algo que provoca el arrepentimiento, cuando llega a nuestro corazón, cuando el Señor nos deja verlo, cuando empezamos a tener ese cambio de mente, primeramente es un dolor por nuestro pecado. Podemos identificar claramente cómo hemos ofendido al Señor. Aunque no conozcamos toda la ley, aunque no sepamos exactamente qué versículo hemos transgredido, sabemos que hemos ofendido a Dios, que nuestra sola presencia es una ofensa para su gloria, que no merecemos absolutamente nada de Él excepto su desprecio. Podemos ver eso. El arrepentimiento lo primero que va a traer en nuestro corazón es convicción de que no somos tan buenos como el mundo nos ha hecho creer, ni tan lindos, ni tan guapos, ni nada. Somos unos miserables que hemos ofendido al Señor. El arrepentimiento también va a traer confesión. Vamos a poder reconocer eso, no solamente de una forma cínica y diciéndole al Señor, pues sí, sí soy eso y qué, no, sino con una sinceridad en nuestro corazón de decir, soy así y no puedo ser diferente a menos que tú hagas algo conmigo. Necesito ser cambiado, necesito ser transformado.
Vamos a poder pedir perdón por nuestra transgresión. No solamente estará este dolor en nuestro corazón, no solamente vamos a sentir remordimiento por haber transgredido la ley, sino que vamos a pedir perdón delante de Dios con la esperanza de recibir ese perdón. ¿Recuerdan cómo lo pone Juan en 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. El arrepentimiento va a traer también esa fe para poder decir las cosas delante de Dios, esperando no solamente que nos perdone, sino que nos restaure, que nos limpie. Va a poner convicción en nuestro corazón para que empecemos a alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Lo que les decía hace rato, lo que Dios dice que es bueno, para mí también es bueno. Lo que Dios dice que es malo, pues para mí también es malo. Aunque antes hubiera pensado lo contrario. Puede traer consuelo si es que lo necesitamos. Porque tenemos un Dios que es un Dios de toda consolación, que va a querer darnos eso. Va a darnos esperanza y va a darnos convicción también de confesar públicamente la esperanza que hemos recibido. Salir y predicar el Evangelio. Todo eso es lo que estas ciudades no tenían, ¿no? Lo que ellos no podían ver. Ellos estaban menospreciando a la persona que se les estaba revelando de frente. Ellos teniéndolo ahí, conociéndolo en carne, pudiendo tocar su hombro, caminar con él, escuchar su voz claramente y no de forma solamente simbólica, lo despreciaron, lo rechazaron. Y entonces el Señor les dice lo que dice el verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. El Señor habla de dos ciudades que estaban cerca del mar de Galilea, estaban al norte. Es un reproche que empieza a hacer básicamente a todas las personas que lo han estado viendo y lo han estado rechazando. Esas dos ciudades que se supone que eran de hombres que conocían a Dios, que conocían la ley, están recibiendo una reprimenda. Esas personas decían que sabían quién era Dios, decían que sabían el propósito de Dios para sus vidas, decían que sabían lo que significaba ser escogidos por Él. El orgullo del pueblo judío siempre ha sido ser los escogidos de Dios, ¿no? La niña de sus ojos. Y lo siguen siendo, y ahí también lo eran, pero ellos estaban llenos de ese orgullo y de esa arrogancia. El reproche no es por haber transgredido la ley, ahí no dice eso, ¿no? Sino porque no había arrepentimiento. En otro momento el pueblo de Israel había sido juzgado por el Señor por su idolatría. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento lo estábamos estudiando antes del Evangelio de Mateo y veíamos cómo era una espiral descendente en su relación con Dios. Pecaban, idolatraban y cada vez lo hacían más y más seguido y con más fuerza y se alejaban más y más y más y más. Pero aquí no, aquí lo que no tienen, o más bien aquí no tienen idolatría, lo que no tienen es arrepentimiento en su corazón. Ellos no pueden ver que siguen siendo los mismos pecadores que han sido siempre. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Después les dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y va a comparar a las dos ciudades de judíos con dos ciudades de gentiles, Tiro y Sidón. ¿Qué onda con esas ciudades? Bueno, Tiro y Sidón eran ciudades gentiles, eran ciudades que eran o habían sido fenicias, estaban en el Mediterráneo, sobre la costa, al norte del mar de Galilea, al noroeste del mar de Galilea, y estaban pegadas al mar, ¿no? Primero estaba Tiro y unos 40 kilómetros al norte estaba Sidón. Eran ciudades muy ricas, lo que hoy es el actual Líbano. Ambas ciudades pertenecen hoy al Líbano geográficamente, pero eran ciudades que eran muy ricas. Por la posición geográfica en la que estaban, eran ciudades estratégicas para el comercio. Entonces se enriquecieron muy fácil, porque básicamente Tiro era la capital del comercio para todas las rutas marítimas que pasaban de Egipto
hacia el norte. Entonces el puerto que tenían cobraba impuestos y entraba mucho dinero por ahí, además comerciaban muchas cosas y ese era el orgullo de la ciudad. Tiro y Sidón son dos ciudades que estaban caracterizadas por eso. Y en los libros de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel se describe cuál era el carácter de estas ciudades. Eran ciudades orgullosas, eran ciudades altivas, arrogantes, que creían que nada podía destruirlas y que nadie podía tomarlas. De hecho, no lo vamos a leer porque es muy largo, solamente déjenme darles 3 citas. Hay profecías muy específicas acerca de ellos. En el libro de Isaías, capítulo 23, desde el versículo 1 y hasta el 18, hay una profecía sobre Tiro. En el capítulo 25 de Jeremías hay profecías sobre muchas ciudades, pero en el versículo 22 hay una profecía sobre Tiro. Y el que está espectacular es el libro de Ezequiel, porque en el profeta Ezequiel, o a través del profeta Ezequiel, el Señor le dedica 3 capítulos de profecía, el 26, 27 y 28 completos, a hablar sobre cómo es Tiro y Sidón y sobre el fin que iba a llevar Tiro y Sidón. Para contarles y adelantarles un poquito lo que espero puedan leer en casa. Básicamente el Señor da una profecía sobre el fin de estas ciudades por su arrogancia, por su soberbia, por burlarse del mal que le había acontecido a Israel. Ahora regreso a eso, pero básicamente les anuncia que van a desaparecer y nadie se va a acordar de ellas. El fin y el juicio que el Señor estaba determinando para estas dos ciudades era muy serio, era muy severo, era muy grave. No solamente es que fuera a llegar un tsunami y las fuera a borrar del mapa, no, iba a haber violencia en su destrucción. Y eso estaba profetizado. Para el pueblo judío, para las ciudades de Corazín y de Betsaida, no era una profecía ajena, porque Tiro y Sidón no eran ciudades ajenos a ellos. Tiro y Sidón reciben ese castigo de parte del Señor porque se burlan de Israel. Cuando viene Nabucodonosor para tomar por completo Israel y que empiece el cautivo del pueblo y se vayan a Babilonia, los reyes de Tiro se burlaban de Israel. Básicamente ellos pensaban en el negocio. Se supone que eran socios comerciales, ¿no? Habían hecho negocios juntos. En el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, cuando está haciéndose la descripción del templo con Salomón, la madera que Salomón utiliza viene del Líbano, que es Tiro y Sidón. Eran amigos, ¿no? Socios, estaban juntos. Pero cuando inicia el cautiverio y desaparece Jerusalén, Tiro se alegra, pues ya no hay competencia. Socios comerciales, ya no. Ahora yo gano todo. Y se burla de Israel y el Señor reprende eso y da profecías muy severas alrededor de esa ciudad. Realmente, si las leyeran solamente ajenas al resto de las profecías, dirían, ¿qué onda con Dios? ¿No? O sea, ¿de dónde sale tanta ira? Bueno, nuestro Dios es bueno, pero el autor de Hebreos nos recuerda que nuestro Dios también es fuego consumidor y no deja pasar por alto la injusticia, y con ellos no lo hizo. El fin de Tiro y de Sidón no iba a ser agradable, y para estas personas no era ajeno. De hecho, hoy son ruinas, y básicamente nadie se acuerda de ellas. Nadie excepto los que estudian la Biblia, pero fuera de los religiosos que estudiamos la palabra, ¿quién se acuerda de Tiro y de Sidón? Ni porque ahorita están en las noticias, alguien piensa en que en algún momento allí hubo esas dos ciudades. Están prácticamente borradas del mapa. Y una parte de su fin fue muy violento. Cuando llega Alejandro Magno a conquistar Ciro, lo intentó Nabucodonosor, sitió la ciudad 15 años, la diezmó, pero no acabó con ella por completo, pero luego vino Alejandro Magno y básicamente la desapareció. A los que no mató, los vendió como esclavos. Y muy poquitos pudieron huir, pero básicamente la ciudad desapareció del mapa. Prácticamente todos se fueron de ahí. Fue muy violento lo que hizo. Mató a mucha gente, fue realmente sanguinario. Entonces, para estas personas que están escuchando este reclamo, no era algo ajeno.
Para estas personas no es como que, pues tiro, pues será el vecino, quién sabe quién es. No, sabían muy bien de quién estaba hablando. Sabían muy bien cuál iba a ser el fin. Ahora imaginen lo que significaba para ellos que escucharan si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido. Porque lo que no tenían ellos era eso, arrepentimiento en su corazón. No había dolor por su pecado. Más o menos va cuadrando por dónde va el Señor. Sí, más o menos se ve. Dice el Señor que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Eso es algo que había dicho Job en el libro de Job, capítulo 42, verso 6. Prácticamente al final del libro es cuando Job, de repente, después de escuchar todas las quejas de sus amigos, escucha al Señor y dice y puede reconocer: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es muy probable que la frase hiciera alusión a que del polvo eres y al polvo volverás. ¿Se acuerdan de Génesis? Cuando son expulsados Adán y Eva y el Señor les dice eso: ciertamente morirás. Y cuando mueras, pues del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Era una costumbre del pueblo judío mostrar el luto y mostrar el dolor de su corazón vistiéndose en cilicio y en ceniza. ¿Pero qué es eso de cilicio y ceniza? Bueno, eso de cilicio es vestirse con ropa áspera. Ellos usaban unas túnicas que no eran de algodón planchado como ahora, que son suavecitas, sino era ropa áspera por lo general. Pero esto de cilicio eran sacos hechos con pelos de cabra, que eran muy duros, entonces eran realmente incómodos. De por sí los pelos después de la peluquería, nuestra playera, pican la espalda. Imagínense usar un saco hecho de pelo de cabra por completo. Es muy duro, es muy áspero, es incómodo, no es flexible, entonces no te puedes mover bien, te pica todo el tiempo y demás. Y lo usaban para ir mostrando por las calles el dolor que había en su corazón por pérdida. Se arrodillaban y tomaban polvo y ceniza del suelo y se la ponían en la cabeza, haciendo ese simbolismo: del polvo fui tomado, al polvo volveré. Era como decir: estoy hecho este polvo, yo también estoy muerto, yo también estoy acabado. Y el Señor les dice: estas dos ciudades, si hubieran visto los milagros que ustedes ya vieron, estarían así. Lo cual indica que ellas no estaban así, ¿no? Ellos seguían altivos y arrogantes y rechazando el mensaje y rechazando al Señor. Lo tenían ahí y lo hicieron a un lado. Eso lo hace todavía más duro. Dice que el juicio, en el verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. No sé si pueden ver qué fuerte es eso, ¿no? Porque básicamente el Señor dice: esas dos ciudades que fueron arrogantes, que se burlaron de mi pueblo, que se burlaron de mí, a las cuales yo profeticé que iba a destruir, les va a ir mejor que a los que están rechazándome. Eso es muy fuerte, es muy fuerte. Estas personas no estaban considerando el costo de su arrogancia delante de Jesús. Estas personas no estaban viendo lo trágico que era ser soberbios delante de Él y no escucharlo. O sí escucharlo, pero decir: mientes, tú no eres quien dices que eres. Por Belcebú echas los demonios. ¿Y saben qué es lo peor? Todavía no se van a arrepentir. Va a pasar tiempo. Y los vamos a ir viendo en el Evangelio, pero va a seguir habiendo rechazo y cada vez va a ser más frontal. Como si el Señor no les hubiera dicho estas cosas. Ahora, ¿cuándo será el día del juicio? Pues no es hoy, ¿no? Aunque parezca en las noticias que sí y que ya está aquí, todavía no, va a ser peor, ¿no? ¿Cuándo será? Pues básicamente después de las bodas del Cordero, después de la gran tribulación, después de la batalla de Gog y Magog, después del Armagedón. Y si no saben de qué estoy hablando, pues lean el Apocalipsis y ahí lo van a entender, ¿no? Pero básicamente es después de todo el Apocalipsis que será el día del juicio. Hasta ese momento vamos a ver realmente
cómo es la justicia perfecta de Dios. Hoy no estamos viendo eso. Por más duro que parezca, hoy no estamos viendo la justicia de Dios. Hoy lo que estamos viendo es misericordia de su parte. Hoy estamos viendo su gracia extendida y cómo se renueva cada mañana. Estamos aquí, ¿no? Podemos abrir la Biblia, podemos seguir escuchando, podemos seguir meditando en lo que le dijo a Corazín y a Betsaida, y ay de ellas, porque no habían oído, no habían escuchado, no se habían arrepentido. No es hoy y no es ahora, pero cuando sea, veremos que el juicio para Tiro y para Sidón va a ser menos duro que para los que lo hubieran rechazado, que para los que no tenían arrepentimiento. Déjenme leer el verso 23. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y eso también es muy duro, ¿no? Déjenme leer todavía el verso 24, como dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Les suena? Como que lo acabamos de leer, ¿no? Ay de ti, Capernaum, ¿no? Le dice ahí en el verso 23, y tú, Capernaum. Capernaum también era una ciudad que estaba pues cerca de las otras dos. Y de nuevo, es un reproche que hace a toda la región que está alrededor del mar de Galilea. No es muy grande, básicamente ir pasando de ciudad en ciudad era como visitar los pueblos de Toluca, ¿no? No es como que Capernaum estuviera hasta Querétaro y Betsaida por Tenango, estaban muy cerca, ¿no? Básicamente era por aquí, digo, no como caminar de aquí a la esquina, pero no estaban tan lejos, ¿no? Entonces, esa toda la ciudad, ese era el lugar por donde Jesús estaba predicando todo el tiempo. ¿Recuerdan cómo antes del Sermón del Monte, ahí en este mismo evangelio, pero al final del capítulo 4 dice que se fue a la región de toda Galilea a empezar a predicar y empezar a hacer milagros? ¿Sí se acuerdan? Ya no se acuerdan, ¿no? Bueno, lo leen en casa, ¿no? Pero dice eso. Después de que le da las instrucciones a sus discípulos del capítulo 10, dice que también sale por las ciudades de ellos. Capernaum era una de esas ciudades de sus discípulos. Por lo menos 5 de sus discípulos eran de ahí: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, que era el hermano de Pedro, y Mateo, eran de ahí. Entonces el Señor servía mucho en ese lugar, pasaba mucho tiempo ahí, ¿no? Y era muy duro. Veamos un momento al Señor Jesús. Gente que ya ha visto por mucho tiempo, a la que les ha estado predicando, a la que les ha estado sirviendo, y otra vez lo ven y no se arrepienten, ¿no? ¿Pueden pensar por un momento en cómo los veía el Señor Jesús a ellos? El texto no es muy claro en la intención en la que está diciendo esto. No hay una descripción para decir, dijo exclamativamente molesto, o no está. Pero por las cosas que está diciendo, por lo que va a decir después, podemos inferir que no solamente había molestia, sino que había un profundo dolor en el corazón de Jesús diciendo estas cosas. Si no, no habría llegado a la invitación que va a hacer la próxima semana, ¿no? No se lo pierdan, vengan, ¿no? Pero la próxima semana vamos a ver cómo les dice: vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no hubiera habido dolor en el corazón del Señor hablándole a estas ciudades, no habría terminado todo este reproche con esa invitación. ¿Qué mejor invitación que escuchar del mismo Jesús: ven a mí? Entonces no es como que Jesús les estuviera hablando con ganas de golpearlos. Les estaba hablando con ganas de que despertaran, de que abrieran sus ojos, de que buscaran y rogaran por ese arrepentimiento que no tenían en su corazón. A Capernaum le dice: tú eres levantada hasta el cielo. Pues estaba caminando por ahí el Hijo de Dios todos los días. Claro que iba a estar levantada hasta el cielo. El hombre más increíble, la persona más perfecta, nuestro Señor, nuestro Salvador, estuvo ahí, caminó entre ellos, lo vieron, lo escucharon. ¿Se imaginan? A mí me gustan las películas de
viajes en el tiempo. Me encantaría que hubiera una máquina solamente para ir y escucharlo hablar. Claro que puedo hacerlo a través de su Espíritu Santo, ¿no? Que nos habla a cada uno de nosotros. Pero sería increíble, ¿no? Poder ir allá y estar con Él y verlo. Un día vamos a estar con Él y lo vamos a poder ver. Pero estas personas que lo tuvieron no lo apreciaron. Les dice, hasta el Hades serás abatida, ¿no? El Hades era el lugar de los muertos en la cultura griega, y no es como que con esto esté diciendo Jesús que entonces Zeus y Apolos y Poseidón pues también son bíblicos, para nada. Simplemente el autor está utilizando una palabra que es de uso común y que es de entendimiento común. Básicamente se refiere al infierno. Y lo que les está diciendo es que a los que están rechazando a Jesús pues van a ir al infierno. ¿Sí lo ven? Es muy fuerte eso, ¿no? Porque el fin, dice Jesús, es que vayan al infierno. ¿Por qué? Dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Y compara ahora Capernaum, que era la ciudad de la base de operaciones, ¿no? El cuartel general de Jesús, con una ciudad que es famosa. Y si ustedes pues tienen tiempo leyendo la Biblia, seguramente recordarán o identifican qué onda con Sodoma. Es una ciudad muy popular en los relatos bíblicos. Sodoma es mencionada algunas veces y solamente déjenme recordarles algunas partes que hablan de ellos. En Génesis 13:13 dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Contra esta ciudad está comparando a los de Capernaum, contra los que dice Génesis que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En el capítulo 18, en el verso 20, dice que por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En este capítulo está Abraham con el Señor Jesús, creo yo, y un par de personitas más, y les está contando el Señor cómo van a destruir esta ciudad. Y Abraham empieza a interceder por ellos. Es donde le dice, bueno, pero si hubiera 50 justos, ¿salvarías? Y el Señor le dice, pues salvaría la ciudad por amor a esos 50. La cosa es que no encuentra ni 10. Es lo último que le dice a Abraham, bueno, si hubiera 10, dirá, salvaría la ciudad por amor a los 10. Y la ciudad no se salvó, porque no había ni 10. No había ni 10. En el capítulo 19, que es cuando ya están los ángeles ahí en Sodoma, están estos hombres que llegan a la puerta de Lot y tocan y le dicen, sácalos. Básicamente les dice, queremos violarlos, ¿no? Queremos que vengan. Dice el verso 24 ahí en Génesis 19, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El fin de Sodoma y de Gomorra fue escabroso. Desaparecieron. Cayó fuego del cielo y perecieron. Y a estos de Capernaum les está diciendo que si Sodoma hubiera visto los milagros que Capernaum vio, no habría perecido, no habría sido destruida. Dice ahí el Señor, habría permanecido hasta el día de hoy. Y Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿no? Se ha pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo. Estas personas no estaban considerando la gravedad de su rechazo, no lo habían dimensionado. Sodoma era muy famosa por todo eso. De hecho, hay palabras que hoy todavía nos quedan para hablar de cuán perversa es una persona cuando decimos que es sodomita, por ejemplo, ¿no? Que hace alusión pues a los homosexuales. Así de grave, ¿no? Y así de fuerte era su pecado, escandaloso. Pero no era solo ese su pecado. Ezequiel 16:49 describe el pecado de esta ciudad, ¿no? Dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas. Soberbia, abundancia de ociosidad. Capernaum, Corazín, Betsaida habían mostrado justamente soberbia. ¿Sí lo ven?
habían mostrado arrogancia. Dice Ezequiel que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Básicamente es que fueron inmisericordios. Viendo la necesidad de las personas, no les dieron ayuda. Corazín, Betsaida y Capernaum tampoco lo estaban haciendo. Y a quien Jesús les estaba ayudando, ellos igualmente despreciaban. Ahí estaban los 2 ciegos del capítulo 9. Ahí estaba la mujer que sangraba en el capítulo 9. Ahí están las burlas hacia Jesús cuando fueron a ver a la hija de Jairo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí cuadra? Es muy fuerte eso, ¿no? Charles Spurgeon, el comentarista David Guzik, recupera algo que decía Charles Spurgeon sobre Capernaum. Dice: Capernaum, su propia ciudad, el cuartel general del ejército de salvación, había escuchado y visto al Hijo de Dios. Por lo tanto, él se lamentaba al ver que Capernaum seguía tan endurecido como siempre. Solamente imaginen el dolor del corazón del Señor. William Barclay dice: estas ciudades no atacaron a Jesucristo, no lo echaron de sus puertas. En realidad hemos visto rechazo hasta ahora, ¿no? Hemos visto duda, cuestionamiento, conflicto, pero no le han hecho nada. No lo han apedreado, no lo han golpeado, no lo han perseguido, no lo han pateado, no lo han escupido. Simplemente le han dicho: tú eres hijo de Satanás, en lugar de reconocerlo como hijo de Dios. Y William Barclay dice eso: no le hicieron nada, no lo echaron de sus puertas, no buscaron crucificarlo, simplemente lo ignoraron. La negligencia puede matar tanto como la persecución. Qué fuerte lo que el Señor le estaba diciendo a ellos, ¿no? Al final les dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y ya vimos cómo acabó Sodoma, ¿no? Destruida con fuego y azufre que venía desde el cielo. Y aún así el Señor les dice: con Sodoma fui misericordioso, tuve compasión de ellos. Pero a los que están rechazando el testimonio, no lo verán, no van a ver ese nivel de compasión que tuve con ellos. Ahora, ¿qué nos llevamos después de estudiar todo esto? Creo que muchas cosas, ¿verdad? Creo que el Señor ha estado hablando a nuestro corazón. Pero déjenme hacerles unas preguntas, nada más para no perder la costumbre, ¿no? Estas ciudades vieron milagros, ¿verdad? Ya los vimos muy rápido. No sé si ustedes han visto milagros. Ustedes respondan, ¿no? El Señor, ustedes saben. Quizá no hemos visto cómo libran a un endemoniado, o un mudo vuelve a hablar, o un ciego puede ver, o un muerto es resucitado de entre los muertos. Probablemente físicamente no, pero probablemente hemos visto cómo un muerto espiritual ha despertado. ¿Pero qué estamos diciendo de Jesús? ¿Nos estamos sorprendiendo como estas ciudades de su poder? ¿O eso nos está moviendo también al arrepentimiento? Estas ciudades se asombraron, pero el asombro no les alcanzó para arrepentirse. ¿Ya entendimos qué es el arrepentimiento? Más o menos pudimos describir hoy algunas cosas, ¿no? La pregunta también es si ya me he arrepentido o si todavía no. Ya me dolió mi pecado y he podido decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Recuerdan cómo Pedro, predicándole a los judíos que habían crucificado a Jesús, los llama al arrepentimiento en Hechos 3:19? Y les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No voy a poder experimentar el refrigerio de Dios si no tengo arrepentimiento en mi corazón, si no puedo reconocer delante de Él que lo he ofendido y le pido perdón, si no puedo reconocer delante de Él que soy un miserable. Quizá como las ciudades de Galilea también hemos recibido revelación de quién es Dios, pero ¿ya le creímos?
¿Qué hemos hecho con la revelación de Dios? ¿No? Jesús comparó 3 ciudades judías con 3 ciudades gentiles y ellos conocían las profecías y todo lo que había pasado con estas ciudades. No era algo ajeno, para que pudieran ver lo grave de su indiferencia. Yo creo que no queremos ser indiferentes, ¿verdad? Pero cada uno tendrá que examinarse a sí mismo para saber si estamos siendo o no indiferentes. Al final de 2 de Corintios, Pablo le recuerda eso a la iglesia. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos y comprobaos si estáis en la fe. Estas ciudades vieron al Mesías, escucharon claramente su consejo, su predicación, comprobaron su poder y aún así no se arrepintieron. Bueno, nosotros estamos aquí, ¿no? Nosotros estamos congregados, estamos viendo el poder de Dios a través de las personas, en las personas, estamos escuchando el consejo de Dios, llevamos 50 minutos hoy, ¿no? Y algunos años como iglesia. Pero ya nos arrepentimos. ¿Qué hemos hecho con ese consejo y con esa revelación? El juicio de Dios será severo, pero lo puedo evitar. La promesa del Señor es que ese juicio se puede evitar. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Probablemente es un versículo que conocen, que se saben de memoria. ¿Estamos viviendo en ese versículo? De estas ciudades que el Señor habló, de Tiro, Sidón, Gomorra, pero también de Corazín, Betsaida y Capernaum, prácticamente no nos queda nada. Si ustedes visitan Israel, van a descubrir que Capernaum es básicamente una zona arqueológica de 50 por 50 y no hay más. Ya no queda nada de lo que pensaban que era Capernaum. Ya no hay nada. No se arrepintieron. Pero ¿cuánto tiempo creen que tenemos todavía nosotros para poder arrepentirnos? Después de todo esto, creo que podemos pensar en lo que el autor de Hebreos dice, ¿no? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Pero examinémonos a nosotros mismos. Veamos si realmente hemos respondido o quizá como estas ciudades estamos siendo indiferentes a la revelación de Dios. Consideren ahora lo grave que es eso. Considérenlo. Tienen todo el derecho de no creer, pero ahora ya saben cuáles van a ser las consecuencias. Y delante del Señor ya no van a poder poner excusas. Bueno, ya no vamos a poder poner excusas. El llamado siempre ha sido, igual que con ellos, a que mostremos arrepentimiento y vengamos delante del Señor y lo busquemos. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos meditar en tu consejo, Señor. Gracias por revelarnos otra vez quién eres, Señor, lo que tú has hecho por nosotros y por poner delante que tu soberanía en la revelación es así, simplemente por tu voluntad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de responder, Señor. Y yo te ruego, si hay alguna persona aquí que el día de hoy ha escuchado esto por primera vez y tu Espíritu Santo lo ha convencido de pecado y de justicia y de juicio, se pueda arrepentir, Señor. Pueda venir con humildad delante de ti reconociendo quién es y que nos recibas como siempre nos recibes, porque tu misericordia es nueva cada mañana y te damos gracias también por eso. Gracias porque podemos confiar que tu palabra es verdad y que si nos confesamos delante de ti, tú eres fiel y tú eres justo y tú nos quieres limpiar de toda maldad y quieres tener comunión con nosotros y quieres darnos restauración. Gracias porque nos estás revelando tu consejo, Señor, y podemos meditar no solamente en las consecuencias de rechazarte, sino también en la esperanza que nos has regalado. Porque aunque el juicio se vea severo, tu amor es más grande, Señor.
Y te damos gracias por eso. Como iglesia queremos honrar tu nombre y bendecirte y rogarte, Dios, que pongas de tu Espíritu Santo en nosotros para que cada día podamos vivir con la misma convicción, Señor, y dejemos de rechazarte. Dejemos la arrogancia y dejemos la soberbia y seamos como tú, mansos y humildes de corazón. Gracias por este tiempo y gracias por hablar a nuestro corazón, Padre. En tu nombre oramos. Amén.